Hola. Gracias. Bueno, un honor para mí estar acá y, bueno, ser la última ponencia. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias a la organización. La verdad que impecable toda la conferencia. Y, bueno, voy a intentar ser breve con esto. Desarrollo ágil moderno. En realidad, este no es el título de esta disertación. Pero le puse este título. Esta es una disertación que di hace un tiempo. Y cuando me surgió la oportunidad de darla acá, le cambié el título porque el título original me parecía poco serio. El título original es Desarrollo de software en tiempos de Messi. ¿Sí? Porque la realidad es que esto es medio atemporal. Vos decís desarrollo ágil moderno. Bueno, pero ¿qué significa moderno? El tiempo va corriendo y vos mirás esta presentación dentro de 20 años y, bueno, moderno va a ser dentro de 20 años, pero... Entonces, quería contextualizarlo mejor y me pareció que desarrollo de software en tiempo de Messi habla de una época clara, ¿no? Los tiempos del Diego serían otros, ¿no? Bueno, estos son los tiempos de Messi. ¿Sí? No sé cómo cae Messi acá. Bueno, no vamos a profundizar. ¿Sí? Estamos sensibles, estoy muy sensible. Esta tarde es la gran final. ¿Sí? No sé si están al tanto. ¿Sí? Es una parada dura. Pero bueno, en fin, vamos a concentrarnos en esto. Bueno, un poco... ¿Cuánta gente estuvo acá ayer? Hablé ayer también. ¿Cuánta gente estuvo acá escuchándome ayer? Ok, algunos. Bueno, sigo siendo el mismo de ayer, ¿sí? Trabajo en la universidad, trabajo en la industria. Un poco lo que voy a contar hoy tiene que ver con cómo se trabaja hoy en día, cómo trabajan algunas empresas hoy en día, que casualmente son algunas empresas que nos están cambiando un poco la vida. Pero quisiera saber un poco de ustedes, así que los invito a ver quiénes están en desarrollo de software. A ver, en una carrera de ingeniería en sistemas o algo por el estilo. Ok. Sí, casi todos. Bueno, ¿quiénes trabajan actualmente desarrollando software? Ok, como unos menos. Bueno, ok, bárbaro. También tenemos gente de otras carreras, seguramente. Voy a intentar mantenerlo esto como agnóstico, digamos, de forma tal que sea interesante para todos, porque la realidad es que hoy en día hablar de software es algo que nos está involucrando a todos, ¿no? Hablamos de los autos autónomos. Incluso cuando no son autónomos también tienen software hoy en día. ¿Sí? Hace un tiempo compré un aire acondicionado y tenía un software para poder manejarlo a control remoto. O sea, por todos lados tenemos software. Así que, de alguna forma, cuando uno habla de desarrollo de software, es algo que nos está, de alguna forma, involucrando a todos. ¿De qué voy a hablar? De cómo trabajan estas empresas, ¿sí? En términos más o menos generales, ¿sí? De alguna forma, hasta mi abuelita usa Google. Bueno, en realidad... ya pasó a otra vida, ¿no? Pero si estuviera viva lo usaría. Spotify, Twitter, Netflix, posiblemente son empresas que todos conocen hoy en día, pero también hay algunas otras que tal vez no conocen y que son de mucho menor escala, pero que también aplican algunas de las cosas que voy a estar contando hoy, ¿sí? Tempans y Grupo Esfera son empresas chiquitas en Argentina, ¿sí? Que seguramente hay muchas de ese estilo también aquí en Bolivia. Y algunas otras de escala intermedia, como puede ser Aucero. Bueno, vamos a arrancar con algunas definiciones, ¿no? El software se desarrolla por proyectos, ¿sí? Como la gran mayoría de nuestras ingenierías. Formalmente, ¿qué es un proyecto? Bueno, básicamente un emprendimiento temporal para proveer un producto o un servicio, ¿sí? Bajo ciertas restricciones o ciertas especificaciones, ¿sí? Esta es una definición muy tradicional, la pueden buscar en el PMBOK, ¿sí? Y aplica a cualquier disciplina, por así decirlo. Traduciéndolo, esto lo podemos simplificar a tenemos una idea y la queremos compartir con el mundo, por así decirlo. En términos de gestión del proyecto, si partimos de esa definición, un proyecto se mide con 3 variables, ¿sí? Lo que muchas veces se conoce como el triángulo de acero. Yo tengo recursos, tengo alcance y tengo calendario, ¿sí? Esto aplica a todos los órdenes de la vida. Se te rompe el auto, lo llevas al mecánico, ¿sí? El mecánico tiene que arreglar algo, eso representa el alcance de lo que tiene que hacer, ¿sí? Hay un recurso, hay una plata de por medio, que es lo que te va a cobrar el mecánico, que en realidad nunca está muy claro, ¿sí? Y un calendario, ¿no? Que con mi mecánico en general tampoco se sabe. Si se lo llevas, le decís, ¿para cuándo va a estar? El viernes que viene. Y vas el viernes que viene y no está, ¿sí? Bueno, con el software también pasan este tipo de cosas, ¿no? Bueno, si uno parte de esta base, insisto, esto es gestión de proyectos básica, ¿qué sería un proyecto exitoso? ¿Qué considerarían ustedes un proyecto exitoso?
cumplir más o menos con los 3, ¿no? O sea, si me decís que esto va a salir 100, bueno, si sale 90 mejor, pero si anda más o menos alrededor de los 100 está bien. Si tiene la funcionalidad que más o menos habíamos acordado, estamos bien. Y si el calendario se respetó, estamos bien, ¿no? O sea, si cumplimos con estas 3 variables que habíamos acordado, podemos decir que tenemos un proyecto exitoso, ¿sí? Eso es gestión de proyectos tradicional, ¿sí? Ahora, quiero detenerme un momento y contarles 2 casos, ¿sí?, en los que he estado involucrado. Caso 1. ¿Sí? En este caso estuve involucrado, esto pasó hace aproximadamente unos 10 años. Yo trabajaba en una empresa que desarrollaba software a medida. Una empresa mediana, 120 empleados aproximadamente. Yo trabajaba dentro de un grupo que trabajábamos con tecnología Microsoft, ¿sí? Éramos unas 10 personas dentro de ese grupo. Un día cae nuestro gerente y me dice a mí, Nicolás, mira, tenemos acá un proyecto en realidad no es un proyecto muy grande, pero es un cliente nuevo, es una tabacalera. Si hacemos bien este proyecto, nos salvamos, porque detrás de este proyecto van a venir un montón de proyectos más. Ajá. Y entonces, bueno, tenemos que presentar una propuesta, ¿sí? Entonces nos juntamos con el cliente, hacemos un relevamiento y después yo me junto con algunos de los miembros de mi equipo, nos juntamos de los 10 que éramos en el equipo que estaba yo, nos juntamos con 5 y hacemos una estimación, ¿sí? Y vamos y le decimos a nuestro gerente, bueno, mira, hacer este proyecto de la forma en que solemos trabajar, ¿sí?, con las herramientas que solemos utilizar y demás, y si lo hacemos nosotros, ¿sí?, o sea, nosotros 5, esto va a llevar 5 meses, entre 5 y 6 meses, ¿sí?, más o menos. Bueno, dimos alguna información más para armar la propuesta y demás, y resulta que a las 2 semanas cae mi jefe, nos junta en una sala de reunión y nos dice, chicos, ganamos el proyecto de la tabacalera, ¿sí?, pero hay que hacerlo en 3 meses. Pero papu, te dijimos 5 o 6, ¿cómo hay que hacerlo en 3? Bueno, sí, hay que hacerlo en 3. Yo sé que es difícil, lo que pasa que este es un cliente clave y si ganamos este proyecto, fantástico, porque después van a venir más proyectos. Así que hay que hacer un esfuerzo, chicos, y hay que sacar este proyecto adelante en 3 meses. Bueno, no nos hizo mucha gracia, pero bueno, estábamos trabajando en esa empresa, había que hacer lo que la empresa decía. Y hicimos el proyecto y lo hicimos en 3 meses, ¿sí? El cliente quedó contento, ¿sí?, mi jefe quedó contento, y como había dicho mi jefe, empezaron a caer más proyectos, ¿sí? Entonces, cuando esto llegó a producción, 2 semanas después, llega mi jefe y me dice, viste, te había dicho que iban a caer más proyectos, ahora tenemos otro proyecto, así que vamos a estimarlo. Y yo le digo, me está gastando. La vez pasada lo estimamos y después me dijiste que hacerlo en 3 meses. Digo, al pedo lo vamos a estimar. No, pero esta vez va a ser distinto. ¿Sí? Bueno. Así que juntá a los muchachos y estimen. Y le digo, no puedo juntar a los muchachos están en otro proyecto. No importa, me dice. Este es el proyecto más importante de la compañía, así que, nada, que vengan mañana y lo estimamos. Le digo, no, a ver si me entendés. Están en otro proyecto, en otra compañía, porque renunciaron. Ouch. Entonces esto me lleva un poco a replantear esta idea del éxito, ¿no? Proyecto exitoso. Sí, el cliente quedó contento, hicimos lo que el cliente quería, en el tiempo que quería, con la plata que quería. Pero terminó el proyecto y la organización en la que yo trabajaba, una organización que hacía software a medida, perdió un equipo, directamente. Porque a las 2 semanas renuncié yo también, ¿sí? Perdió un equipo. Entonces, ¿cuánto cuesta eso a la organización? ¿Realmente ese equipo para la organización ese proyecto fue exitoso para la organización? Considerando que el software es una actividad completamente intelectual, con lo que cuesta hoy en día conseguir gente y con lo que cuesta tener un grupo de gente que labura armónicamente, de forma responsable,
Yo no sé si ese fue un proyecto exitoso para esa organización. ¿Sí? Me resuena lo que decía Gustavo de win-win. Yo creo que eso no fue win-win. Hubo gente que ganó y gente que perdió. ¿Sí? Y nosotros como programadores en ese proyecto tampoco quedamos contentos. ¿Sí? Pero bueno, déjenme contarles de otro caso. Este caso no estuve yo involucrado directamente, pero estuvo involucrado un colega. ¿Sí? Este colega lo había contratado una compañía centroamericana. ¿Sí? Entonces mi colega se fue a vivir allá un tiempo. Y era una empresa que era una startup, digamos. ¿Sí? Alguien había tenido una idea para hacer un determinado producto. Y lo habían contratado a mi colega para hacer, digamos, una especie de líder de proyecto, digamos. Más concretamente, coach del equipo, para mentorear al equipo, además, no necesariamente el líder de proyecto. Bueno, el tema es que empiezan a trabajar en el proyecto había un plan, ¿sí? Que hacer la primera versión del producto iba a llevar un año. ¿Sí? Entonces, mi colega le dice, che, mirá, es un producto nuevo, estar un año trabajando en esto sin tener validación del cliente, sin tener validación del usuario final, y es como muy arriesgado, porque le vas a estar pagando a todo un equipo de desarrollo durante un año para hacer un producto que no tiene validación. O sea, podemos validar que el equipo programe y que estén haciendo lo que vos querés, pero la realidad es que el producto no es para vos, el producto es para los usuarios del mundo. Entonces, no vas a tener validación real. ¿Por qué no hacemos un plan más chico, menos ambicioso? ¿Sí? Y hacemos una versión beta a los 3-4 meses y lo largamos al mercado y vemos cómo se comporta y demás. Y no. El dueño de esta compañía decía, no, porque el producto tiene que estar bien pulido, entonces sacamos una versión beta, va a estar medio y la gente no lo va a querer. Tenemos que entrar de una y romper la cabeza a todos y volverlos locos, así que no. Bueno, se hizo así. En realidad se laburó durante un año y lo que ocurrió luego de eso es que, bueno, se completó el proyecto, llevó un poquito más de un año. Y cuando salió al mercado, el producto no funcionó. No hubo usuarios que lo quisieran. ¿Sí? No se encontró el usuario. ¿Sí? Con lo cual, bueno, la compañía al poco tiempo se tuvo que dedicar a otra cosa. Mi colega que estaba feliz viviendo en el Caribe tuvo que volver a Argentina. Sí. Entonces, de vuelta, ¿es exitoso este proyecto? Porque sí, había un plazo inicial de un año que se cumplió la plata, se cumplió los tiempos, el alcance. Pero no había usuario para vender el producto. Entonces, no sé, me queda un sabor amargo. ¿Sí? De alguna forma eso me hace de vuelta a repensar, che, cuando hacemos proyectos, ¿está bien que los planteemos solamente en términos de estas 3 variables? ¿No habría que tener en cuenta algunas otras variables para definir el éxito de nuestros proyectos? Es ahí donde me gusta la definición de James Shore. ¿Sí? James Shore es un autor, hay un link, ahí no se ve muy bien, acá tal vez, ¿sí? Acá hay un link a su página. ¿Sí? Él escribió un libro en el cual replantea los criterios de éxito de un proyecto. Y él dice que un proyecto tiene 3 esferas o 3 dimensiones de éxito. El éxito de la organización, ¿sí? El éxito personal y el éxito técnico, ¿no? Él habla particularmente de proyectos de software y habla en particular del éxito técnico porque dice que naturalmente el software evoluciona, el software no es algo estático. Entonces, para que ese proyecto, esa pieza de software pueda evolucionar fácilmente, tiene que ser un éxito técnico. Si yo no aplico buenas prácticas técnicas de buen diseño, modularización y demás, va a ser muy difícil después que ese software pueda evolucionar y a lo largo va a perjudicar al producto. ¿Sí? Entonces, esta es una definición que me parece un poquito más adecuada a los tiempos que corren, ¿no? Al menos para el tema del software, ¿no? Tal vez, no puedo decir si aplica a otras disciplinas también, pero tal vez pueda tener sentido pensarlo. Entonces, propongo una definición distinta de proyecto exitoso, ¿no? O sea, el proyecto exitoso es aquel que nos va a permitir entregar valor de forma constante, sostenible y predecible. ¿Sí? Y hablo de valor porque
no todo va detrás de la plata, digamos, ¿no? A veces uno se encuentra haciendo proyectos donde no hay un retorno económico. Tal vez uno está haciendo un proyecto para una ONG, para alguna comunidad y demás, y no hay un retorno en plata, pero ese software que estamos generando, ese proyecto, termina agregando valor a esa comunidad, ¿no? Bien, ¿por qué hablo de todo esto? Porque de alguna forma estas organizaciones que les mencionaba antes comulgan con esta otra definición de proyecto, con esta otra definición de éxito muchas veces, ¿sí? Entonces, contextualizando, partimos de esta idea y queremos entregar valor. El tema es qué ocurre acá en el medio, cómo es este caminito, ¿sí? Si uno se pone a pensar en ingeniería de software, posiblemente es una de las disciplinas más nuevas, ¿sí?, dentro de ingeniería. Yo estudié en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, donde se dictan 10 carreras de ingeniería. Ingeniería de software es la más nueva, ¿sí? No, perdón, hay una ingeniería en alimentos, pero en realidad es como un branch de ingeniería química, que tiene 1000 años, ¿sí? Pero cuando uno habla de ingeniería de software, el término ingeniería de software se formaliza en 1968. ¿Sí? La primera vez que apareció, digamos, formalmente el término ingeniería de software en una publicación fue una conferencia de la OTAN del 68. Es decir, wow, es relativamente nuevo eso, 50 años. Bueno, desde ahí hasta acá cambiaron muchas cosas, ¿no? Empezando por el modelo de proceso. Inicialmente, cuando uno desarrollaba software, bueno, antes del 68, ponele que la forma en que se desarrollaba software era medio como puedas, ¿sí? Medio en el lejano oeste, matate y fíjate qué puedes hacer, ¿sí? Hacia el 68, a partir de esta formalización, de esta conferencia y demás, empiezan a formalizarse algunas formas de laburo y lo primero que aparece es lo que denominamos el modelo en cascada, ¿sí? Que viene muy influenciado de la ingeniería civil, ¿sí? Hacemos toda la planificación, después hacemos todo el análisis, después codeamos y una vez que terminamos de codear, lo testeamos y lo ponemos en producción, ¿sí? Para construir un puente eso anda bárbaro, pero para construir software no, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque con el software hay cambios. Y si uno quiere hacer la analogía con la ingeniería civil, vos empezás a construir un software, ¿sí? Y en algún momento vienen y te piden un cambio, ¿sí? Y esos cambios muchas veces son, bueno, cambiame el color de este botón, y eso está bien. Pero a veces te piden cambios que son más parecidos a, che, moveme esta pared 18 metros. ¿Sí? Si estuviéramos hablando de edificios. A nadie se le va a ocurrir un cambio así en un edificio. Pero sin embargo, hay cambios de esa magnitud cuando uno habla de software, ¿sí? Y eso es lo que hace que este modelo en cascada no ande demasiado bien, ¿sí? Hay algunos trabajos de Royce ya de los 70 que decía, che, mira, este modelito está lindo, pero si tus requerimientos son cambiantes, esto no anda. Entonces, a partir de ahí empezaron a aparecer algunos modelos iterativos, ¿sí? Que escribí mal iterativo, ¿sí? Pero ahí quise decir iterativo. Los modelos iterativos lo que vienen es a solucionar de alguna forma un problemita que tenía esto, proponiendo trabajar en ciclos, ¿sí? En iteraciones, para poder incorporar feedback, para poder incorporar esos requerimientos cambiantes, ¿sí? Entonces yo trabajo durante una iteración, ¿sí? Durante esta iteración hago todas estas cosas que hacía antes, hago análisis, diseño, programación, prueba, ¿sí? Y tengo un punto de validación, ¿sí? Y un punto de validación y de ajuste, y vuelvo a empezar y hago así todo un conjunto de iteraciones hasta que finalmente tengo mi entregable, ¿sí? Esto se empezó a hablar allá en los 80, los 90 se popularizó mucho con lo que fue el proceso unificado, y hacia los años 2000 apareció una vuelta de rosca adicional que son los procesos ágiles, ¿sí? Los procesos ágiles son procesos iterativos con alguna vuelta de rosca más. ¿Cuáles son las vueltas de rosca adicionales que traen? Primero, las iteraciones tienen que ser cortas y todas del mismo tamaño, ¿sí? De repente acá uno podía hacer iteraciones de 2 meses, 6 meses, 5 meses, ¿sí? En un proceso ágil no. Las iteraciones van a ser de 1 a 3 semanas, no más de eso. Y todas del mismo tamaño. Y a su vez, al final de cada iteración tengo una versión que no solo la valido con quien me está contratando, sino que la pongo en producción y tengo validación real de los usuarios. Y como la pongo en producción y hay usuarios reales, puedo empezar a tener un retorno de la inversión, ¿sí? Esto se formaliza, digamos, los métodos ágiles tienen su surgimiento formal en el 2001 con la publicación del Manifiesto Ágil y a partir de ahí empieza una escalada de popularidad, ¿sí? Hoy en día esto es mainstream, digamos. Prácticamente la mayoría de las empresas que trabajan en desarrollo de software están utilizando algún tipo de método ágil, ¿sí?
Dentro de los métodos ágiles hay un paraguas bastante amplio, donde posiblemente el más popular en la actualidad es un método que se llama Scrum. ¿Sí? ¿Les suena Scrum? ¿Suena por ahí alguno? Bueno, lo pueden googlear, se escribe igual que Scrum del rugby. ¿Sí? Después voy a explicar un poquito más. Bueno, entonces, este es el dibujito que marca de alguna forma el proceso de Scrum. Nos propone trabajar en iteraciones, con checkpoints diarios y demás. No quiero entrar en mucho detalle, simplemente quiero decir que con Scrum no alcanza. ¿Sí? Hay muchas empresas que, a partir de que esto de Agile se puso de moda, muchas empresas que salieron a decir, sí, hay que hacer Scrum, bla, 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 bla. ¿Sí? Y el problema es que Scrum no cubre todo el ciclo, cubre una parte del ciclo. ¿Sí? Acá tenemos al emprendedor que tiene su idea, su necesidad, y acá tenemos los usuarios finales que son los que nos van a dar plata. Scrum te dice cómo llegar más o menos hasta acá, esta primera parte. No te habla de esta segunda parte. Esta primera parte es cómo entiendo lo que el tipo me pide, lo codifico y se lo muestro corriendo en mi máquina. Pero el software corriendo en mi máquina no le da plata a nadie. ¿Sí? El software, para que nos dé plata, para que solucione un problema, agregue valor, tiene que estar corriendo en algún servidor donde el usuario final lo ve. ¿Sí? Entonces hay un camino ahí que hay que terminar de resolver. Scrum no cubre esa parte. Entonces pasa que hay mucha gente haciendo Scrum, ¿sí?, que maneja esta primera parte bastante bien, pero toda esta segunda parte no la maneja bien. ¿Sí? Ayer contaba el caso de la compañía telefónica, ¿no?, que nos propusimos hacer una página estática y esto lo hicimos en 15 minutos y después este tramo lo hicimos en 2 meses. ¿Sí? Por toda la cantidad de aprobaciones que requería la empresa para poner algo en el sitio público. Bueno, y cuando digo que no alcanza, les quiero compartir un estudio que hicimos con el grupo de investigación en la Universidad 3 de Febrero, que teníamos esta sensación de que la gente usaba Scrum y que en realidad igual no le iba demasiado bien. ¿Sí? Que en realidad tenía que ver con implementaciones incompletas de Scrum, o lo que Martin Fowler llama el Scrum flácido. ¿Sí? ¿Qué es el Scrum flácido? Scrum dice, al menos en su documentación, que uno tiene que utilizar ciertas prácticas de gestión y ciertas prácticas técnicas, ciertas prácticas de ingeniería. Las prácticas de ingeniería tienen que ver con aplicar buenas técnicas de diseño, con automatizar las pruebas, con tener una fase de integración continua y demás. Toda esa parte muchas veces es ignorada. Mi percepción es, trabajando con clientes, veía que esas prácticas muchas veces eran ignoradas, y lo que hacía la gente era usar Scrum a medias sin prestarle atención a esas cuestiones técnicas, y eso hacía que de repente hacían ciclos, ¿sí?, trabajaban en forma iterativa, pero el software que generaban tenía muchos problemas, tenía muchos bugs, tenía muchos defectos, era difícil de actualizar. ¿Sí? Entonces, bueno, era como lo que Fowler llama justamente Scrum flácido. Entonces hicimos una encuesta. ¿Sí? Para estudiar esto armamos una encuesta, ¿sí?, donde relevamos el uso de 10 prácticas. ¿Sí? Son 10 prácticas de ingeniería que se desprenden de alguna forma de Scrum y de los métodos ágiles en general. Y entonces fuimos a hacer esta encuesta, ¿sí?, a la Conferencia Latinoamericana de Métodos Ágiles, ¿sí?, que se hizo el año pasado. Bueno, este año se hizo en México, el año pasado se hizo acá al lado en Chile, ¿sí?, y hubo gente de toda Latinoamérica, había incluso gente también de Bolivia, de México, de Argentina, de Colombia, un montón de países de la región, más de 15 países, ¿sí? Había también gente de Centroamérica, también vinieron algunos gringos, unas 800 personas. ¿No? Y fuimos a hacer la encuesta ahí, ¿sí? Entonces fuimos un par de personas de mi grupo de investigación con la encuesta en papel y molestando a la gente, che, ¿me llenas una encuestita? Te doy un caramelo. ¿Sí? Entonces, así fastidiamos, digamos, a 140 personas. ¿Sí? Y conseguimos esa encuesta y después nos fuimos a casa a analizar los resultados de esa encuesta. ¿Sí? Y básicamente le preguntábamos si utilizaban estas prácticas. ¿Sí? Era una conferencia de métodos ágiles, estas eran prácticas ágiles, con lo cual uno podía esperar que la gente utilizara estas cosas. ¿Sí? Bueno, lo que encontramos fue esto, este es el nivel de uso que tenían. ¿Sí? Casi todos trabajaban en un proceso iterativo, el 83%, lo cual es razonable, los métodos ágiles son un proceso iterativo. Releases frecuentes, retrospectivas, etcétera, etcétera. Y hasta acá, al final, una práctica que se llama TDD, Test Driven Development, que es una práctica técnica bastante avanzada, bastante compleja.
Ahora, cuando uno mira estos niveles de adopción, se encuentra lo siguiente. Las cosas que están al tope no son cosas de ingeniería, son cosas de proceso, ¿sí? Son cosas de cómo organizamos el trabajo, no tiene que ver con cómo programamos. Trabajar en forma iterativa no tiene que ver con cómo programamos. ¿Sí? Yo puedo construir una casa en forma iterativa si quisiera, ¿sí? Entonces esto confirma de alguna forma nuestra sospecha. Hay mucha gente utilizando métodos ágiles, haciendo Scrum, sin darle bola a estas prácticas técnicas, estas prácticas de ingeniería, ¿sí? Eso trae un montón de problemitas, ¿sí? Ahora, cuando uno mira las empresas que les mencionaba al comienzo, esas empresas que utilizamos a diario, Google, Netflix, Twitter, ¿sí? Que son las empresas que nos están cambiando nuestra dinámica diaria, ¿sí? Uno ve que los tipos hacen todo, los tipos le dan bola a todo, ¿sí? Y es ahí donde me quería detener, ¿sí? Bueno, voy a pasar algunas rápido porque andamos medio corto de tiempo, ¿sí? El punto es, ¿cómo trabajamos para entregar valor? Y valor es software en manos del usuario. Ese es el foco, ¿sí? Eso implica poder recorrer todo el caminito en forma rápida. Ayer les contaba un poco de la iniciativa de DevOps, ¿sí? Que tiene que ver justamente con eso, con optimizar este flujo, ¿sí? Y poder recorrer este flujo varias veces al día, ¿sí? Eso requiere no solo organizar el trabajo de forma iterativa, hacer retrospectivas y demás, sino que requiere bastante trabajo en términos técnicos y bastantes prácticas técnicas, ¿sí? Entonces, ¿de qué prácticas estamos hablando? Estas son las prácticas, ¿sí? Algunas se condicen con lo que decía antes, pero por ejemplo, manejar tu infraestructura como código, que cuando tengas que levantar un servidor, puedas hacer un clic y el servidor levante. Google sabe mucho de eso. Google maneja muchísimo tráfico, la cantidad de tráfico es variable, entonces todo el tiempo Google tiene que escalar, todo el tiempo tiene que levantar nuevos servidores para manejar el incremento de tráfico, ¿sí? Lo mismo le pasa a Twitter, ¿sí? Esas empresas tienen algunos desafíos interesantes, que es que no pueden predecir el tráfico que van a tener. Twitter no sabe cuántos usuarios van a estar entrando a Twitter, ¿sí? Porque claro, sabe cuántos usuarios tiene registrados, pero de repente hay un atentado terrorista en Nueva York, ¡pum! Y hay un pico de tweets, un pico de carga. Los tipos no pueden predecirlo eso, ¿sí? Distinto es lo que pasa a veces con el sistema de inscripción de mi facultad. Eso es súper predecible. Vos sabés cuántos alumnos tenés, sabés cuántos días son las inscripciones, sabés cuántas materias se ofertan. Eso es un pico muy predecible. Pero lo que pasa en Twitter no es predecible. Entonces, poder adaptarte a esos picos de carga requiere que vos puedas manejar tu infraestructura como código para fácilmente poder levantar nuevos servidores y atender ese pico de carga, ¿sí? A su vez, también necesitas tener lo que se llama Continuous Integration y Continuous Delivery. Una vez que levanté el servidor, tengo que poder instalarle rápidamente mi aplicación, ¿sí? Porque tener el servidor levantado si no tiene la aplicación instalada tampoco me va a servir. A su vez, cuando tengo que generar nuevas versiones, ¿sí? Imagínense que yo agrego una nueva funcionalidad, potencialmente esa nueva funcionalidad que estoy agregando al sistema podría llegar a romper todo el sistema. Entonces tengo que poder, de alguna forma, asegurarme que la nueva funcionalidad no rompió todo el sistema. Eso es ejecutar una prueba de regresión, ¿sí? Una prueba de regresión de un sistema grande puede llevar varios días si la hago en forma manual, ¿sí? Entonces eso requiere necesariamente que uno tenga sus pruebas automatizadas, ¿sí? Escribir código que testea nuestro código. Otra funcionalidad que se suele usar bastante es lo que se llama feature flagging hoy en día. No sé si les pasó de repente un día entras a Facebook y ves lo ves distinto, ves que cambió algo en tu pantalla. Pero mirás el Facebook de tu hermana y se ve distinto al tuyo, se sigue viendo igual que antes, ¿sí? ¿Les ha pasado eso? Eso tiene que ver con una funcionalidad, con una técnica que utiliza Facebook y muchas de las grandes empresas para ir probando cosas, ¿sí? Quiero hacer un cambio y quiero ver cómo impacta este cambio. Entonces no le hago ese cambio a todos los usuarios, le hago ese cambio a una parte de mis usuarios y veo cómo le funciona eso. Para poder hacer eso es necesario utilizar lo que se llama feature flagging, ¿sí? De la mano de esto viene todo lo que se llaman también canary releases, que les permiten a las compañías segmentar la funcionalidad que le dan a cada usuario. Hacer esto requiere un laburo de diseño, ¿sí? Es un laburo técnico, ¿sí? ¿Allá están levantando la mano? Ah, ok. Estaban llamando a alguien más. Bien, otra cosa, Collective Ownership. Collective Ownership
es una práctica que tiene que ver con que cuando vos tenés un equipo de desarrollo, el equipo sea dueño de la totalidad del código, ¿sí? En términos de que cualquiera puede tocar cualquier parte del código, ¿sí? Aunque les resulte curioso, a veces pasa en algunos equipos de desarrollo, de repente tenés un equipo de desarrollo de 10 personas y hay que hacer una modificación en determinada parte del sistema y te dicen, no, pero esa parte hagamos la semana que viene porque Juan se fue de vacaciones y Juan es el que la conoce. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso a los que trabajan? A los que no trabajan capaz que nunca les pasó, pero créanme que eso pasa, es tristísimo, pero pasa. Y eso es un problema, porque cuando intentamos evolucionar rápidamente un producto, no podemos depender de Juan, ¿sí? Porque Juan de repente se fue al Caribe, conoció a una chica, se casó y se quedó allá, ¿sí? Y ya no vuelve, ¿sí? Entonces lo que uno necesita es que el código pueda ser manipulado por cualquiera del equipo. Cualquier miembro del equipo tiene que tener la capacidad para poder modificar cualquier parte del sistema, ¿sí? Eso es Collective Ownership. Bueno, Test Driven Development es una práctica que tiene que ver con asegurarnos que estamos haciendo código testeable y que es medio controversial porque no solo implica escribir código que testea nuestro código, sino que propone primero escribir el código que testea nuestro código y después escribir nuestro código, ¿sí? O sea, a veces uno cuenta esto y la gente te mira como raro. Es medio raro, suena medio raro, pero es muy efectivo. No es fácil de hacer, ¿sí? Requiere como cierto expertise en programación y en pruebas y demás, pero funciona, ¿sí? Hay un montón de estudios que hablan de, estudios científicos, ¿no? Que hablan de cómo disminuye radicalmente la cantidad de bugs encontrados cuando uno utiliza esta técnica. Y por último mencioné ahí timeboxing, ¿no? Esta idea de planificar con fechas fijas y cumplir esas fechas a como dé lugar, ¿sí? Pero no cumplir esas fechas y para cumplir con esa fecha me quedo a dormir 4 días en la oficina y no duermo, ¿no? Sino la idea de, bueno, hay que cumplir con la fecha porque lo más importante es llegar al mercado primero, ¿sí? Entonces no puedo andar moviendo las fechas. Eventualmente, ¿qué es lo que hago? Recorto un poco de funcionalidad, ¿sí? Y déjenme, esto puede sonar raro para algunos, pero déjenme que les cuente un ejemplo. Era el año 2005, yo estaba ya cursando la última materia de mi carrera, estamos haciendo un trabajo práctico con unos amigos. Tenemos que hacer un informe sobre un trabajo práctico de, no sé, creo que era de redes, algo por el estilo. Y uno cae y dice, che, encontré esta herramienta, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer el trabajo práctico? Había que escribir un informe, entonces lo escribías en Word, se lo pasabas por mail al otro, el otro lo complementaba, era medio complicado. Entonces alguien cayó, uno de mis compañeros, Marcio, y dice, che, mira, encontré esta herramienta, Writely se llama. Era una página web que tenía una especie de Word muy básico, muy básico, ¿sí? Pero que te permitía edición colaborativa, ¿sí? Entonces imagínate que después abres un Word y vos vas modificando algo y tu compañero está en su casa y va modificando algo y vos vas viendo las modificaciones, ¿sí? Hicimos el trabajo práctico con eso. Era un Word como muy básico, ¿sí? No sé si alguno lo escuchó, Writely. No, ni en pedo, ¿sí? Pero seguramente todos los usaron, ¿sí? Porque a los 3 meses ese Writely fue comprado por Google. Y ese Writely es hoy en día Google Docs, ¿sí? Que posiblemente lo han usado, ¿sí? Que hoy en día se la banca, está muy completo, pero en aquella época era mucho más básico, ¿sí? Y uno lo miraba y decía, ¿y con esto van a competir con Word? Sí, con esto van a competir con Word, pero esto no tiene ni la mitad de las cosas de Word. Es cierto, pero ¿sabés qué? ¿Cuánto usa la gente de Word? ¿Saben cuánto usa el usuario promedio del Word? ¿Sí? Un 15% con toda la furia. Entonces, ¿realmente quiero competir con Word? ¿Necesito tener toda la funcionalidad de Word? No. Tenés que ponerle algo que agregue valor al usuario. Y a mí como usuario no me agregaba tanto valor que me corrija la falta de ortografía, porque dentro de todo escribo bastante bien, ¿sí? Pero sí me agregaba valor poder editar colaborativamente con mis compañeros. Entonces, el punto está en eso. Si estos tipos se hubieran retrasado ese producto para meterle toda la funcionalidad de Word, ¿sí? Posiblemente no hubieran tenido el éxito que tuvieron, ¿sí? Apuraron el tramo y se enfocaron en la funcionalidad que agregaba valor, no la ortografía, no las tablas, no las fórmulas. Edición colaborativa online. Y ahí es donde hicieron la diferencia, ¿sí? Bueno, con esto vamos cerrando. Algunas cosas como para mantenerse al tanto, ¿no? Porque tal vez estas cosas son las cosas que utilizan estas empresas que les vengo a mencionar, que les estaba mencionando inicialmente, que son empresas que nos están cambiando la vida y que les está yendo muy bien en términos de negocio. Y no solo eso. Hay un montón de gente que quiere laburar en esas empresas,
¿sí? Hoy en día hay un montón de informáticos que estarían encantados por laburar en Google, en Amazon, en Netflix, ¿sí? Es un lugar copado para laburar. Son empresas que les va bien, que tienen un montón de beneficios, ¿sí? Que el laburo que haces impacta en la sociedad, impacta en la gente, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, podría ser una pista mirar cómo laburan, ¿sí? Para intentar también tener ese grado de éxito, porque claramente, al menos mi sensación, yo tengo varios exalumnos laburando en Amazon, en Google, ¿sí? Y se cumple esto que ya hablamos inicialmente de el éxito en las 3 dimensiones, ¿no? El éxito personal, el éxito organizacional y el éxito técnico, ¿sí? ¿Cómo se entera uno de cómo labura esta gente? Bueno, de esta forma, yendo a conferencias, mirando blogs, leyendo artículos. Por ejemplo, la gente de Spotify, si ustedes lo googlean, tienen una serie de videos, ¿sí? Pueden googlear Spotify Engineering Culture, ¿sí? Van a ver una serie de videos que explican cómo trabaja Spotify, ¿sí? Grabado por la gente de Spotify, ¿sí? Ni hablar de Google. Google tiene distintos blogs y demás donde van publicando cosas de cómo trabajan ellos. Lo mismo ocurre con Netflix, ¿sí? Incluso Google hace conferencias, ¿sí? Hace conferencias abiertas donde uno puede ir y hablar con los tipos que están laburando ahí y demás. Y también suele pasar con empresas más chicas. En Argentina, por ejemplo, hay varios meetups y encuentros periódicos donde algunas empresas van compartiendo la forma en que trabajan, ¿sí? Así que bueno, esto es todo. Ahí tienen mis datos de contacto, si hay alguna pregunta. Sí. Te paso el micrófono para la grabación. Gracias. Bueno, muy buenos días. En cuanto a lo que es proyectos de software, tenía una consulta y tal vez nos puedas ayudar un poco. Obviamente, ahora muchas empresas de software están trabajando en lo que es la innovación y efectivamente haces un proyecto y lo tienes que hacer. Y si te vas a equivocar, lo tienes que equivocarte rápido y barato, ¿no? Porque obviamente el camino es que tú tienes la respuesta de tu usuario y si te has equivocado lo tienes que mejorar o eliminar o sale de tu flujo y trabajar para que tu producto sea usado, ¿no? Obviamente ahora tenemos mucha competencia con muchos productos de software que son rápidos. La experiencia de usuario también te hace tratar de que tu software sea bueno, porque a muchas personas no les gusta hacer 2 clics para alguna cosa. Ya en el tema de software ha mejorado mucho todo o ha evolucionado mucho en el tema de tu respuesta con tu usuario, ¿no? Antes tal vez no te importaba tanto, pero al usuario pensabas que si le funciona está bien, pero ahora el usuario es más exigente. Entonces no sé si hay una metodología que tal vez tú has visto o que nos puedas sugerir para el tema de experiencia de usuario, para mejorarla y para que esté aplicada al proyecto de software que uno trabaja en algún lado. Sí, me suena súper familiar la situación que planteas y yo creo que va incluso más allá de la experiencia de usuario. Hoy en día lo que uno ve y que de alguna forma pone en jaque todo el cuerpo de conocimiento de la ingeniería de requerimientos es que tradicionalmente uno tenía que entender qué era lo que te pedía el usuario y hacer lo que te pide el usuario, ¿sí? Hoy en día el usuario no sabe qué es lo que quiere. Esta frase ya se ha utilizado hace un montón, pero hoy en día es más verdad que nunca. Y les cuento un caso en Argentina. En Argentina hay un sitio que se llama Mercado Libre. No sé si lo ubican, si lo han escuchado nombrar, ¿sí? El otro día voy a la estación de servicio a cargar combustible. Veo un cartelito que dice, pagá con Mercado Libre, ¿sí? Hoy Mercado Libre compite con los bancos, ¿sí? Vos en Argentina puedes ir y pagar en varios negocios. Yo lo descubrí en la estación de servicio. Saco mi teléfono y pago con la app de Mercado Libre. Esa plata no pasa por ningún banco. O sea, los bancos en Argentina y en varios lugares del mundo están con un julepe enorme porque empiezan a perder parte de su negocio. Se lo lleva a Mercado Libre, ¿sí? Del mismo modo le pasa a un montón de negocios. Le pasa a los taxis con Uber.
Le pasa a las cadenas de hoteles con Airbnb. ¿Sí? Le pasa a las telefónicas con WhatsApp. ¿Cuándo fue la última vez que llamaron a un teléfono de línea? Yo di de baja mi teléfono de línea la semana pasada. Al demonio. ¿Sí? Lo único que necesito... Y acá, estoy acá, no tengo mi teléfono móvil, pero solamente tengo internet y llamo a mi mujer por internet, por WhatsApp. ¿Sí? Entonces, ese es el tema, ¿no? El cliente viene el banco, ahora estoy trabajando con un banco, y me dice, loco, ¿cómo hacemos para frenar a Mercado Libre? ¿Sí? Ese es el tema. Entonces es mucho más difícil encontrar cuál es el negocio. ¿Y cuál es la solución ahí? O sea, el planteo viene un poco como decías, o sea, hay que experimentar, porque no podemos intentar adivinar. ¿Sí? Hay que experimentar. ¿Y cuál es la aposta en eso? Hacer que el experimento sea barato. Que el experimento sea barato. Si es difícil experimentar, si es difícil hacer una prueba, estamos al horno. ¿Sí? Les cuento un caso. En Estados Unidos, la mayoría de los anteojos de sol los vende una empresa, ¿sí? Que tiene sucursales en un montón de lugares. A un flaco en México se le ocurrió, dice, bueno, vamos a hacer una marca de anteojos y para competir con estos que tienen medio el mercado ganado, vamos a permitir que la gente compre online. ¿Sí? Entonces la gente va a poder entrar a nuestro sitio, va a poder elegir su anteojo, lo va a poder armar a medida, ¿sí? Y se lo mandamos a su casa. Y el tipo no tiene que ir al local a probárselo. Bien, ¿cuánto cuesta probar esa idea? ¿No? Porque el tipo estaba planteando armar una marca de anteojos nueva. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando hago esta pregunta, alguien me dice, ¿y qué cuesta eso? Comprar una marca, o sea, armar una marca de anteojos, tener que montar la fábrica, y no sé qué son, $100.000. ¿Cuesta eso probar esa idea? ¿Creen que cuesta eso? A ver, vamos a hacer una mini encuesta. ¿Quién creen que probar eso cuesta alrededor de $500? ¿Quién creen que probar eso cuesta alrededor de $500.000? Ahí hay algunas manos más. Bueno, ¿saben cómo se probó eso? El flaco agarró y hizo un sitio con un diseñador web. ¿Sí? Y con Photoshop y demás te ponían tu carita ahí, te ponían los anteojitos y demás. Y cuando la gente le daba a comprar, le aparecía un mensaje que le decía, próximamente nos contactaremos con vos. No había fábrica, no había nada. ¿Sí? Si al cabo de un mes tenemos más de 500.000 pedidos, ahí salimos a buscar plata y montamos la fábrica. Pero al cabo de un mes no hubo 500.000 pedidos, hubo 5. ¿Sí? Eso es experimentar barato. Esas son cosas que hoy podemos hacer, pero que tenemos que abrir la mente para darnos cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, para mí el desafío pasa por eso, por experimentar barato. ¿Sí? Esa es la clave. ¿Sí? Y vamos, o sea, con lo que es experiencia de usuario y con lo que es el modelo de negocio en sí. Posiblemente muchos de ustedes hayan escuchado hablar del Angry Birds. ¿Sí? Angry Birds fue el número 53. ¿El número 53 de qué dirán? ¿Sí? La empresa que hizo Angry Birds, antes de llenarse de plata con Angry Birds, hizo otros 52. ¿Saben cuáles son? No, yo tampoco, porque no le fue bien. ¿Sí? O sea, son pruebas que fueron haciendo y recién la pegaron con ese. ¿Sí? Entonces, de vuelta, estamos en una época de un montón de tecnología y de incertidumbre en un punto, porque tenemos que descubrir cuál es el negocio, tenemos que descubrir cuál es nuestra audiencia, tenemos que descubrir cuál es nuestra oportunidad de negocio. Y eso requiere experimentar barato. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, capaz que tenés que gritar un poquito. A capela. Dale. Nico, buen día. Comentabas algo que es bastante común también acá en nuestro medio, el hecho de que muchas empresas de desarrollo de software no cumplan con todo el listado de puntos que considera la metodología. Sí. Y en ese sentido, comentabas, y con mucha razón, que el hecho de que las empresas grandes tengan éxito es porque ellos, en parte,
sí cumplen con todo ese listado, sí hacen todo. O sea, no será toda la receta porque hay otros elementos más que entran en juego, pero considero que sí es muy importante completar. Comentabas también y compartías con nosotros el resultado de esa investigación que hicieron, donde justamente los puntos que menos se tomaban en cuenta tenían relación con esos aspectos ingenieriles, ¿sí? Tiempo después, ¿cómo está la situación en Argentina? ¿Qué legado podrías compartir con nosotros acá en Bolivia para que podamos compartir? Acá tenemos estudiantes profesionales que están relacionados, que han de estar relacionados con empresas de desarrollo como la que mencionaba, ¿no? Desarrollo hecho a medida, que hay también bastantes acá. ¿Cuál sería el legado que nos podrías dejar para que comencemos a pensar diferente, para que comencemos a actuar diferente y el día de mañana, cuando probablemente dentro de unos 2 o 3 años puedas acompañarnos de nuevo, tengamos un resultado, podamos tener una encuesta similar, pero con resultados completamente diferentes, no solo en Argentina, sino también acá? Bien. Ese estudio que hicimos, nosotros lo hicimos fue incremental. Lo hicimos en una primera conferencia con 6 prácticas, después hicimos una segunda conferencia con 8 y lo hicimos en la tercera conferencia, que fue la más grande, con 10. Los resultados fueron siempre los mismos. Y si bien los resultados hablan de Latinoamérica, la situación es exactamente igual en Argentina, porque corrimos eso en Argentina y las conclusiones son exactamente las mismas. Y sin tener pruebas fehacientes, digamos, me animo a decir que es una situación general en Latinoamérica, ¿sí? Ahora, a mí me pasa esto, ¿no? Que vos decís, tal vez por la formación ingenieril y capaz que ahí tenemos cierta afinidad. Scrum, XP y todas estas metodologías ágiles, como toda metodología, están definidas, hay un cuerpo de conocimiento, uno puede ir a la página oficial y descargarse y decir, mira, esto se hace así, 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 así. ¿Sí? Después vos vas y te encontrás con gente y decís, ¿haces Scrum? Sí. ¿Y haces retrospectivas? No. Pero Scrum dice que tenés que hacer retrospectivas. Bueno, sí, pero yo no hago. Entonces no haces Scrum. Sí hago Scrum, pero no hago retrospectivas. ¿Sí? Entonces es un fenómeno común que se conoce como Scrum Bad. ¿Sí? Hasta tiene nombre. ¿Sí? Hago Scrum, pero no hago retrospectivas. Hago Scrum, pero no hago pruebas automatizadas, ¿no? Ese es un fenómeno global, digamos. Entonces, para mí eso no es Scrum. ¿Sí? Para mí no es Scrum eso. ¿Sí? Pasa mucho ahora en Argentina, está muy de moda esto de la comida saludable, ¿no? Entonces vos vas a un restaurante y te ofrecen hamburguesa de soja. ¿Hamburguesa de soja? No. La hamburguesa, por definición, implica que murió un animalito. Si no, no es hamburguesa. ¿Sí? Otra que está muy común, ¿no? Vas a una dietética y te venden leche de almendras. ¿Leche de almendras? No, por definición la leche sale de un pecho. ¿Sí? Entonces, todo bien si querés tomar juguito blanco de almendras, pero no le digas leche de almendras, porque eso es publicidad engañosa. ¿Sí? Bueno, en el software pasa lo mismo, hay un montón de gente diciendo que hace Scrum. Bueno, sí, pero no hago retrospectiva. Entonces no le llames Scrum. Llamale de otra forma, ¿sí? Porque eso mete ruido. Ahora, volviendo más central a lo que decías vos. Los libros dicen que hay que hacer todas esas prácticas, ¿sí? No sé, hay gente que las hace y les va bien, y hay evidencia de eso. Y hay gente que no las hace y también le va bien. No la encontré todavía, no tengo evidencia de eso, ¿sí? Pero sí tengo evidencia de gente que la hace y le va bien y gente que no la hace y no le va tan bien. Entonces yo digo, me inclino por hacerlas, porque posiblemente eso aumente mis chances de éxito. Digo, no lo sé, ¿sí? Posiblemente a esos que le va bien también hagan un montón de cosas más, ¿sí? Que de repente uno no las tiene en el radar. Yo personalmente lo que quiero transmitir es lo siguiente. Hay mucho énfasis hoy en día con los métodos ágiles, muchísimos métodos, muchísimo auge con eso, muchísimas empresas trabajando con eso. Y muchas empresas lo toman a medias, creen que tiene que ver con pegar post-its en la pared y con todo el factor humano que tienen los métodos ágiles y el desarrollo de software, que es una actividad muy humana y toda la bola.
pero estamos construyendo software, es una actividad técnica. No podemos dejar de lado las cuestiones de ingeniería, la automatización de pruebas, el buen diseño, todas esas cosas, no se pueden dejar de lado. Entonces creo que desde la academia la obligación está en poner pila en esas cuestiones técnicas, ¿sí? Sin duda que el factor humano en el desarrollo de software tiene una implicancia o un peso muchísimo más grande posiblemente que en otras ingenierías, ¿sí? Pero también tenemos una pata técnica y no hay que olvidarse de esa pata técnica, que es muchas veces lo que parece que las empresas se olvidan, ¿sí? Bueno, ¿alguna más? ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Antes de terminar con la ponencia, vamos a llamar a Frank Chirapa. Él es el presidente del Computer Society, para que le dé un reconocimiento al ponente Nicolás Páez. Bueno, Nicolás, a nombre de la Sociedad de Computación del IEEE, el capítulo profesional de Bolivia, gracias por tu visita. Nicolás Páez es expositor del programa de visitantes distinguidos de la Sociedad de Computación hasta el 2019, por lo que esperamos volver a tenerte de visita en nuestro país. Gracias.